Él sufrió abusos, abandono, rechazo cuando era niño. Y al enterarse que era adoptado, que en realidad su madre le manejó toda una historia completamente diferente a la que en realidad es. Yo soy Connie de Psicoayuda en Español.blogspot.com. En este video vamos a hablar sobre el perfil psicológico de el Joker. Por si no la has visto, puedes acudir primero a verla y luego ver este análisis, porque se va a hablar de cosas que salen en la película, digamos spoilers. Vamos a analizar el comportamiento, pero la psicología en sí del personaje. Disculpen que me haya puesto las gafas de sol, pero es que el sol está durísimo y es para que no me deslumbre todo el tiempo y no les haga caras extrañas. Bueno, vamos a comenzar. Algo muy importante en la historia de Arthur Fleck es la simbología que tiene con la madre y con el padre. Hay varios personajes en la película que son la referencia del padre, de la figura masculina, la figura paterna en Arthur, y también por lo tanto de la figura materna, de la madre. Recuerden que esto es muy importante, la relación de madre e hijo en la vida de cualquier ser humano, pero en la vida del Joker, si ustedes recuerdan mi video, uno de mis primeros videos, si no es que fue el primero, yo hablé sobre Infancia es Destino. Cuando vemos esto reflejado en la película, nos habla mucho del por qué el personaje es como es, ¿no? Le decía siempre: feliz, ya llegaste, tienes que sonreír y tienes que ver la vida así, pero al mismo tiempo le manejaba otro discurso de rechazo al decirle que él no podría ser payaso, no podría hacer reír a la gente. En la psicología de la madre existe una patología mental muy marcada. La madre también tiene psicosis, tiene alucinaciones, vive en una realidad construida por ella misma y también refleja un rechazo muy marcado hacia su hijo, hacia lo que representa él. Le está constantemente hablando de su padre, del que supuestamente es su padre, pero este es un producto de esa construcción que ella también tiene, ¿no? Dentro de su enfermedad mental. Entonces, Arthur tiene dos referencias paternales. Tiene la referencia de Thomas Wayne y la referencia de el personaje de Robert De Niro, el presentador de televisión. De hecho, se ve perfectamente esquematizado en la película de que Arthur tiene alucinaciones, tiene fantasías con él como padre, como una figura paterna, cariñosa, que esto también más adelante es como que otra cereza del pastel aunado a lo de la mamá, que termina de quebrantar la psique del Joker, ¿no? Cuando la persona que él veía como un referente masculino en su vida, que admiraba, que veía a través del televisor, se burla de él, al igual que todos los demás. Esta película es muy interesante porque trata dos temas que, si bien se llevan de la mano, son temas diferentes y enfoques diferentes. Primero, trata la psicología de un personaje, de una persona en sí, porque aquí no sé, a pesar de que es sobre el Joker, que es un personaje famoso, la película en sí no trata sobre la temática de DC Comics, ¿no? O de Batman, sino que trata sobre el cómo se convirtió en el ser desequilibrado que es el personaje del Joker. Habla más a nivel personal, a nivel de la persona, del ser humano quebrantado y fragmentado en personalidad y psique, y en toda esta serie de eventos que suceden en su vida, que no justifican
pero de alguna manera explican el personaje y la maldad, ¿no? Por el otro lado está la parte social, un tema muy interesante porque nos habla de cómo estas instituciones mentales, como el gobierno, como la sociedad, las personas, incluso la propia familia, en este caso la mamá del Joker, como Penny influye demasiado en el trastorno de su propio hijo, en hacer ese caldo de cultivo. La mamá es una pieza muy importante, pero también sabemos que es parte de un entorno, de un todo. Siempre yo he dicho que no podemos culpar a los padres al 100% de las consecuencias y de los problemas y trastornos que desarrollan en sus hijos, sino que es una parte muy elemental. También la sociedad y el entorno en el que se desarrolla una persona es parte de ese caldo de cultivo. Entonces, con el Joker vemos que fue abandonado por distintos ámbitos en su vida. Fue un hijo donde su padre adoptivo abusó de él, donde fue golpeado por su propia madre, donde sufrió rechazo por su propia madre. Empezando por ser un hijo adoptado, eso ya puede afectar en la personalidad y en el desarrollo emocional de alguien, el saber que eres adoptado y las condiciones en las que lo sabes. No estoy generalizando ni diciendo que todos los adoptados van a tener problemas, pero el cómo lo integran y cómo su familia adoptiva lo integra y se lo hace saber, esto tiene mucho que ver con la forma en cómo lo va a tomar. Entonces también hay un abandono y un rechazo, una falta de empatía por la institución que se encarga de vigilarlo, de contenerlo mentalmente, la terapeuta, y también este sistema médico donde lo abandonan y le cortan sus medicamentos, que se ve claramente en la película que desde ese momento también Arthur comienza a ser realmente quien es, con todo y su trastorno y sus síntomas, ¿no? Podemos decir qué tipo de trastornos son los que podría tener el personaje del Joker, pero no podemos emitir un diagnóstico en base a una película. Solo podemos dar como profesionales la opinión y el análisis propio, pero en base a lo que la película proyecta. Para hacer un diagnóstico preciso se debe contar pues con distintas pruebas en base a los síntomas y a toda la psicopatología de la persona, y en este caso no se puede porque es en base a un personaje. La película proyecta muchos ámbitos y enfoques alrededor del personaje. Los papeles más importantes, por supuesto, que es el de Arthur Fleck y también el de su mamá. Pero el enfoque que le demos como personas va, acuérdense, muy ligado a nuestra historia personal. Habrá muchas personas y hubieron muchas personas que se identificaron con el personaje del Joker, porque han sufrido de rechazo, de bullying, de burlas en su persona, de abandono por parte de instituciones, de amigos, de compañeros de trabajo y de los propios padres. Esto es una realidad que la viven estas personas con trastornos mentales día a día, pero también la película, recuerden que pues también tiene una parte de ficción. Si bien proyecta una realidad de los enfermos mentales y de una sociedad que abandona y que se burla de estas personas, también tiene su parte de ficción. Los enfermos mentales no son así de agresivos, pueden ser peligrosos, pero no es que
todos los que tienen alguna condición mental puedan llegar a matar a personas. Esta parte es lo que hace a la película tan llamativa, es la parte de la ficción. También quiero hacer énfasis en la actitud que el Joker tiene durante la película. Maneja como que una actitud de niño, una actitud infantil, tiene el tono de la voz, es bajo, la forma de dirigirse a las personas es amable en cierto momento, es como en cierta forma delicado en movimientos. Esta parte es la parte que refleja su yo interno, que no ha madurado lo suficiente. Por dentro sigue siendo un niño que necesita de cuidados, de contención, de esa contención materna. Pero ¿qué pasa? Que el Joker también se hace cargo de su propia madre, porque la madre también refleja esta actitud infantil, ¿no? La madre depende completamente de su hijo, pero su hijo sigue dependiendo de su madre, a pesar de que él es el que sale a trabajar, de él es el que lleva el sustento y el que se hace cargo de ella. De todos modos, son dos actitudes infantiles. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene la contención madura ni la referencia materna ni paterna? La persona tiene que salir adelante con sus propias herramientas emocionales. Y en el personaje del Joker vemos que las herramientas emocionales con las que él cuenta son escasas, son precarias, son hasta cierto punto las básicas. Entonces él busca ayuda, sigue buscando ayuda, pero no la obtiene. Y se ve esta lucha, esta escisión. Escisión significa cuando la persona se encuentra dividida entre el bien y el mal, entre ser quien su madre espera que sea, quien la sociedad espera que sea, esa lucha interna entre lo que el exterior espera y lo que el interior es realmente. Cuando el momento culminante llega, que él se da cuenta de su verdadera historia, la forma en la que él lo enfrenta es acabando con la raíz del problema, que para él lo es. No estoy justificando las acciones que pasan en la película, ni mucho menos, pero estoy explicando el personaje. Para él la raíz de todo esto, de toda la mentira que ha englobado a su vida, de todo lo que ha hecho y lo que es su madre. Y al momento en que él acaba con la vida de la mamá, en ese momento comienza su liberación, aunque realmente ya había empezado tiempo atrás, desde que le negaron los medicamentos y dejó de tener esa contención médica. Entonces, al acabar con esta persona que simboliza la figura materna en su vida y al mismo tiempo simboliza todo el dolor y todo el conflicto interno, se libera y empieza a ser quien realmente es y empieza a hacerse notar en la sociedad. Solo así es como los demás lo conocen y como los demás saben que existe y como él se siente que realmente existe. Entonces, esta psicología del personaje es muy interesante y quiere decir que todos como seres humanos venimos cargando una historia interna, pero esta historia que traemos no justifica los hechos y las consecuencias y los actos que tengamos en contra de los demás. Explica mucho el modo en que actuamos, pero no quiere decir que esté bien. La finalidad de la película es explicar el cómo una persona se convierte en lo que es. En la explicación de cada uno de los elementos en la vida de una persona y el impacto que tienen en su vida. Nos habla de una sociedad que abandona, que ignora al enfermo mental, y también de cómo nuestras acciones impactan en los demás
y lo que pueden hacer en los demás. Entonces, el mensaje que nos deja esta película es: importa mucho las referencias maternas y paternas en nuestro desarrollo psicológico. También importa todos los hechos que pasan durante nuestra infancia, la contención materna, pero también la figura del padre. Siempre es muy importante que cualquier persona, niño o niña, tenga una referencia paterna y una referencia materna. No quiero decir que siempre tiene que estar presente el padre o la madre, porque hay veces, hay situaciones en las que no puede estar, lamentablemente, por decisión de alguno de los dos, por algún motivo ya demasiado fuerte, como es la muerte, por abandono, por lo que sea, pero siempre es bueno tener una referencia paterna en alguna otra persona. Puede ser en un familiar cercano, en un amigo de nuestro padre o nuestra madre, en un tío, incluso hasta en un hermano. Y con eso ya se cumple ese rol y esa influencia importante en el desarrollo del ser humano. Lo que faltó en el Joker fue esa influencia materna, esa contención sana y esa contención también sana paterna. Él no tuvo ninguna de las dos referencias. La única referencia que tuvo es la de la madre y estaba muy deteriorada. Era un amor desequilibrado por su hijo, una referencia de rechazo y de amor al mismo tiempo, que siempre son combinaciones fatales para la psique humana de alguien que está en desarrollo. También a esto, el maltrato infantil habla de la explicación del por qué tenía este problema neurológico y por qué reía en momentos, especialmente cuando no debía de reír, sino todo lo contrario. Este estrés y esta incapacidad de poder demostrar y exteriorizar un llanto lo hacía completamente al revés. Son personas que no ríen normalmente en episodios de alegría, sino al contrario, ¿no? Recuerden que si ustedes sienten algo en su vida que les perturba, que les preocupa, que sienten que algo no está bien, que no son comprendidos, siempre busquen ayuda profesional, pero hablen, sáquenlo, exteriorícenlo. No pueden identificarse en la totalidad de un personaje que se hizo para cómics. La historia es muy interesante y pueden haber historias incluso mucho más desgarradoras, pero esto no quiere decir que todas terminen siendo un Joker. No quiere decir que tú, que te estás identificando con la soledad, con el bullying que le hacen, con la incomprensión que sufre el Joker, vayas a terminar como él. Si no has visto la película del Joker, te recomiendo ampliamente que la veas. Y es una película especial para verla 1, 2, 3 veces. Y si ya la vieron, me dejen sus comentarios y opinión al respecto. Gracias, cuídense, bye.